¿Habéis oído? Sí. Esto es nuevo en Zoom, que te avisa de que la reunión es grabada. Bueno, como os decía antes, mira, se apunta también Loreto. Quería deciros lo que tenemos compañeros que nos siguen desde la sombra, desde bambalinas, que están muy presentes leyendo los textos y conmigo se comunican por correo, ¿no? Entonces, como además os envían saludos a todos, pues quería nombrarlos especialmente, tanto a Hugo como que tenía un problema a la vista y no podía sumarse con nosotros, como Isidro y Eva. Isidro está por ahí siempre al tanto de enviar los textos que faltan y esta vez he enviado el texto Isidro es que el me que falta. va, Isidro es el que va a las reuniones de pensamiento. Exactamente. A Isidro Ah, es que no le he visto aquí la foto, digo, no he visto en la cámara ninguna vez. no, es que no le funciona la cámara y tampoco él prefiere presencial. Entonces, eh, eh, Isidro estuvo viniendo, es un integrante desde el primer momento del grupo. Forma parte del triunvirato inicial con Hugo y conmigo. Y ha estado en todas las reuniones presenciales. Y bueno, nos sigue, como os digo, y está ahí, aunque no le veamos, está ahí. La sombra. Está ahí. Bueno, Loreto se acaba de apuntar, pero no, ni te veo, Loreto, ni tampoco. Ahora. Ahora sí, bien, perfecto. Te has hecho el pelo, te lo has dejado revueltito. Muy bien. Mira, íbamos a empezar ya. Hoy vamos a ser alguno menos, pero bueno. Con este fragmento de Teatro 2, ya hicimos en su momento el fragmento de Teatro 1, que nos divirtió mucho, a pesar de lo trágico. Y este no sé si va a seguir lo hablaba con Miguel Ángel antes, no sé si va a seguir el mismo destino, eh, dado el humor negro que destila a cada paso, ¿no? Bueno, voy a hacer una introducción. La verdad es que no sé por qué, cuando lo leí por primera vez, hubo muchas cosas con las que no enganché y no me atrajo como otros textos de Beckett. Entonces lo he tenido que leer varias veces hasta hasta cogerle el punto, ¿no? Bueno, no voy a destripar, voy a decir alguna cosa, pero intentaré no destriparlo todo. Este texto que en principio, Julio también se apunta, que en principio es escrito después de la última cinta de Krapp, y ciertamente, lo comentábamos con Miguel Ángel antes, hace un eco, por ejemplo, al teatro anterior. Hablábamos antes desde Esperando a Godot, por la pareja, el tipo de juego que tiene la pareja protagonista, que es un poco de las parejas de Beckett, tanto de los textos, hola Julio, tanto de los textos en prosa como de las obras de teatro. Entonces, paradigmático la pareja de Gogo y Didi en Esperando a Godot, los juegos que tiene, los gags, algo con lo que dialoga mucho Beckett, sobre todo en el teatro de la primera época. Y también yo veo un nexo muy grande con la última cinta de Krapp. No sé si os ha resonado a la última cinta de Krapp. Totalmente. Porque cambia una cosa fundamental,
que es, porque la historia se construye con retazos del pasado. Entonces, en la última cinta de Krapp son grabaciones del propio Krapp hechas en épocas anteriores, justo el día del cumpleaños y demás. Aquí, digamos que el protagonista, de espaldas al espectador, en ese marco de la ventana y asomándose al precipicio, la historia que se cuenta es de él. Y es la historia que han recogido los dos, entre comillas, investigadores, que son esta pareja tragicómica que va contando va leyendo cosas de los dosieres y que son testimonios de otras personas y testimonios fidedignos, en principio, de personas conocidas y muchas amigas del protagonista, de ese C del texto. Y esto es un paralelismo con otros textos de Beckett, con toda esta historia de citar y de que lo que se va diciendo encaja dentro de lo que estamos viendo en la escena. Entonces, cómo se reconstruye y según vamos avanzando, uno intenta hilar las claves a partir de esta fragmentación. Esto es muy importante. Esta fragmentación, como en la última cinta de Krapp, que eran las cintas, y las cintas entrecortadas, recortadas, paradas, avanzadas, etcétera, etcétera, que hacía el propio Krapp. Allí Krapp lo hace todo, aunque casi el protagonista esencial es la voz grabada, la cinta magnetofónica. Aquí son las citas, citas que también se entrecortan, porque solamente se dice fragmentos de testimonios, etc. Entonces, bueno, tiene estos ecos a distintas obras de teatro. También tiene casi un avance ahí de lo que es la película, film de Beckett. También hay unas resonancias a film. Hay una resonancia, se suma también el otro Miguel Ángel. Hay una resonancia a film, hay varias, ¿no? Pero una en concreto, pues también hay... Hola, Miguel Ángel. Todavía no se oye. Bueno. Pero, disculpad, no entiendo. ¿Ya empezasteis? Claro. ¿A qué hora empezasteis? Pues a las 5. Oh, yo pensé que era a las 5:30. Es el nuevo horario de las 5 lo tenemos desde hace ya muchos meses. No pasa nada. ¿Qué pasó? Estaba convencido de que era a las 5:30. Nada, hemos estado un ratito, ya me sorprendía. Bueno, te avanzo que el que Hugo no podía... Sí, ya sé. Bien. Bueno, le estaba comentando un poco de introducción de estos ecos que podía tener con otras obras de teatro, Esperando a Godot, la última cinta de Krapp, la película Film. Si os acordáis, en Film también hay una historia de un gato que aparece por ahí y la historia del pájaro, que allí es un loro, y aquí son la pareja de pájaros, uno vivo y el otro muerto. Total. La pareja de pájaros, uno vivo y otro muerto, o sea, uno que ya se ha muerto y el otro que todavía está cantando, también tiene un eco a final de partida, a los dos cubos de basura, donde están los padres del protagonista. Entonces, ahí de Ham, los dos padres, el padre y la madre, llega un momento en que uno de los dos cubos de basura deja de pedir su galletita, con lo cual ya sabemos
que ha dejado de existir y el otro sigue pidiendo su galletita. Entonces, bueno, aquí esa pareja son los dos pájaros. Bueno, son ecos. Yo no sé si esto Beckett lo hizo a propósito o no. Está este tema de la habitación. El tema de la habitación es curioso. Os estoy contando un poco sin orden de lo que se me ocurre. Porque vamos aprendiendo cosas de lo que está pasando ahí, un poco lo vamos infiriendo y claro, podemos pensar, vale, ya lo tengo, ya es como que hemos entendido todo, pero descubres otra cosa y te abre otra perspectiva, descubres otra cosa y te abre más la perspectiva. Y esto es lo que me ha venido sucediendo a mí. Entonces, por ejemplo, que yo no le había dado mucha importancia al tema de la habitación, que hasta cierto punto es misterioso. Porque el hombre este no está en su casa y eso se dice 2 veces en la pieza. Y entonces no sabemos muy bien dónde está. Entonces, podría ser que está cuidando la casa de alguien. Podría ser, o sea, por al principio yo pensé, pues serán las oficinas y tal. No, no, es una casa. Y estos 2 hombres van allí. Y van allí como contratados a leerle los dosieres. Y estos dosieres que se le leen, bueno, primero con lo de la casa, yo incluso he pensado que podría ser como la casa de una, esto es una hipótesis, a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo me he imaginado en un punto determinado si no era la casa de una de las queridas, amantes o quien fuera, y le hubiera expulsado. O sea, le hubiera dicho que la relación había terminado. Obviamente, a ver, esto Beckett a lo mejor nos mataba porque esto no aparece. Pero como aparecen estos fracasos amorosos y él luego va a ir, se alude a una barcaza como su último destino, como si sale de ahí podría ir a una... Entonces, no se sabe, lo que sí está claro es que no es su casa. Entonces, si no es su casa, estaría como al cuidado de esa casa. El caso es, lo digo por el tema de los pájaros, no me he acordado, porque a los pájaros no se les está alimentando, ¿sabes? Entonces, y el gato está maullando, con lo cual él no está pendiente de nada. Entonces, no está pendiente, ¿por qué? Obviamente, él está en la tesitura de si tirarse por la ventana o no. Y entonces, y esa tesitura de tirarse por la ventana o no, se alude a estas historias del suicidio en el texto, en varios contextos. Y claro, uno de ellos, que es muy importante, que es cuando en el trozo ese, donde aparece eso que le hiere a él profundamente, que es lo que los demás puedan opinar de él. Que es en el momento donde se desarrolla todo el gag de las luces. Esto es, en el texto, yo creo que es absolutamente fundamental en el desarrollo de la obra de teatro. Porque justamente, esto es para mí Beckett en estado puro. Justamente donde, digamos, estaría la clave del texto, lo que se produce es una serie de interrupciones. Entonces, él mete el humor por medio, los gags, toda la historia de las luces, que hacen que el texto, que lo que se esté diciendo, que es fundamental, uno lo escuche totalmente fragmentado. Cuando termina la historia de lo de las luces, empieza la propia fragmentación del texto mismo, porque el que lo está leyendo dice, esto es puto chino, no me entero de nada. No me entero de lo que está poniendo aquí. Y entonces empieza a buscar los verbos, el verbo principal para orientarse. Dice, lo demás es paja. Voy a buscar el verbo principal porque si no, no me entero de nada. Y cuando encuentra el verbo principal, pues se queda con la primera frase y la última. Lo demás, dice, lo demás no interesa nada. ¿Vale? Entonces, luego vamos concretamente a qué es lo que dicen esas frases, ¿no?
pero fijaros que lo primero que se dice es esa sensibilidad que tiene hacia la opinión de los demás. ¿Y qué estamos escuchando? Pues lo único que estamos escuchando es la opinión de los demás. O sea, todo el dossier que se supone que él mismo ha encargado, todos los dosieres que ha encargado, los está escuchando. Y los está escuchando en ese momento, aunque aparentemente no veamos nada porque está de espaldas. Pero está escuchando, en realidad, su propia tortura. Está escuchando lo que le tortura. Y eso da una clave para lo que aparece en el último momento de la obra. ¿Vale? Bueno, lo dejo de momento aquí. Luego vamos desgranando cosas puntuales del texto, pero os escucho vuestras deducciones, vuestras interpretaciones primero. Fíjate tú, yo solo pude leerlo una vez y por lo que estás diciendo hice la lectura que me dio la gana. Porque yo te digo una cosa, la situación que yo formé es la siguiente. Para mí el personaje que está al lado de la ventana es el personaje que se suicidó y es como una especie de fantasma. Y yo veo aquí dos, la composición del lugar que me hice en una lectura nada más, que es una lectura, no es nada para esto. Es la siguiente. Vi dos escenarios de escritura y, es decir, para mí estos son detectives que están tratando de investigar las razones como de un suicidio. Entonces, una cosa es, en este texto a mí me pareció ver, una cosa es la verdad que ellos persiguen, que la tienen que construir racionalmente, y otra cosa es el misterio, que no se va a revelar nunca. Un misterio de por qué esa persona se suicida realmente. Yo creo que eso estaría, en esa lectura que hice yo, en la mirada esa final que le dirige el que yo creo que es un detective, le dirige la mirada al final y le dice al otro, oye, ven a ver la cara, pero no sabemos lo que ve en la cara. Eso parece que nos diría la verdad real sobre lo que ocurrió, pero no la sabemos. Ese es el misterio. Es decir, como que en toda investigación, en una investigación racional que necesita ver dónde está colocado el verbo, donde necesita que la sintaxis sea la convencional, para llegar a una verdad construida a partir de esa racionalidad, eso es la verdad del conocimiento, por decirlo de alguna forma. Pero la auténtica verdad de lo humano estaría en esa mirada final que para nosotros sigue siendo un misterio. ¿Entiendes? En ese sentido me pareció un texto muy poético, porque la auténtica verdad de lo humano no se revelaría. Y ya te digo, para mí ese personaje es un fantasma, además no dice nada en absoluto. Y para mí es el que se suicidó. Porque hay muchos enigmas en este texto, ¿no? Porque dice, aún vamos por el piso tercero. Algo así como si tuvieran que ver lo que pasó en el piso cuarto, en el piso quinto, en el piso sexto. Como si no supieran ni siquiera desde dónde se tiró el tío. Y estuvieran mirando las posibilidades de que se hubiera tirado desde otros pisos. A ver, igual es una visión muy delirante la mía, pero ya te digo, hice una sola lectura y no me pude fijar más en los detalles. Lo leí ayer. Entonces, por lo que veo, ando por el delirio un poco. Vamos a intentar atar cabos, pero Vale. más.
Loreto, que Yo- tienes que venir. bueno, Loreto y luego Miguel Ángel. bueno. Bueno, yo también puedo hablar de una primera lectura, o sea, porque me sorprendió, como has dicho, Zacarías, a lo que nos retrotraía a una época anterior de Beckett, después de las últimas obras que hemos visto y tal. Entonces, no sabía muy bien cómo abordarla. Me recordó muchísimo, desde luego, a la última cinta, sobre todo Esperando a Godot, pero casi la clave se me desveló en el vídeo que nos mandaste, o sea, en la escenificación de la obra. Ahí se me reveló todo el lado humorístico, el gato ese que pasa, esos dos que están ahí, que son casi como unos personajes kafkianos, que van a investigar sobre este ser que está detrás y que intentan recuperar lo suyo, pero que lo que quieren es terminar y tal y cual, me reconcilió casi más con el fragmento que el propio texto. Entonces no sé lo que pensáis el resto, y no sé tampoco he entendido mucho lo que nos has enviado después, la otra filmación, esa no la he seguido bien, no sé a dónde. No es de esto. No es de en esto. general. Eso es en general. Mm. Entonces, yo me he quedado un poco como falta, sí, como dice Miguel Ángel, de una segunda lectura y de un sopesar más lo que dice el propio texto, aunque me quedo con esa fragmentación que tú dices, ese morbidamente sensible que vuelve una y otra vez, y que es como para mí el lema fundamental de que te tienes que acordar qué es eso, ¿no? O sea, que es que este dice eso, pero es que vuelve. Entonces, ese juego entre querer eliminar el perfil del personaje y luego, pero al mismo tiempo quererlo reconstruir, me ha seducido lo que es lo que es el encanto de la obra, y de reconocer fundamentalmente el humor negro o no de Beckett. Miguel Ángel. Sí. Bueno, yo creo, nada más empezar Fragmento de Teatro, yo creo que podría subtitularse como La ventana de los débiles. Metáfora y metonimia, ventana de los débiles, ventana por donde se arrojan los suicidas. Constantemente la poesía española, por ejemplo, una poeta, Chantal Maillard, una poeta de ahora, que se ha suicidado un hijo, pues tiene poemas a la ventana de los débiles. Constantemente sus poemas habla de la ventana de los débiles. Los débiles son los que se suicidan. La ventana de los débiles. La ventana de los débiles. Los que sois de aquí de Madrid, incluidos los escritores de Madrid, pues hablan de una ventana de los débiles, podría ser el viaducto, ¿no? Cuando Valle Inclán dice en Luces de Bohemia, ir a darse un paseo por el viaducto. Es una ventana de los débiles. Los débiles son los que se suicidan, podemos preguntar, o por qué se suicidan, independiente que haya una comprensión del suicidio. Luego, la obra comienza diciendo que es un cielo nocturno muy claro. Cuando empieza la obra no se ve la luna. Es 24 de junio, noche de San Juan. Lo sabemos porque el 27 de junio, que hay luna llena, es el día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Al decir que el día 27, luna llena, entonces el 24 es el 24 de junio. Resulta que la noche más clara y más corta es la noche más clara y más corta, es menos noche del año, que es psicológicamente la noche más oscura ante la ventana. Entonces es un juego que a mí me empezaba a desconcertar. La noche más clara, la noche del solsticio, la noche que es la noche más oscura, me empezaba a desconcertar, y entonces empezaba a leer y digo, hay mucho humor aquí en esta obra. Empezaba y me extrañaba, bueno, me chocaba porque todos los textos eran trágicos, los que hemos leído antes. Y luego observo también y en esta obra y en las otras que el teatro Beckett se resiste siempre a una primera lectura, sobre todo por las elisis, los presupuestos, los implícitos que hay en ello. Todo eso es el silencio. Parece que uno tiene que ir leyéndolo, leer y leer para interpretar lo que no dice, que está en el silencio, que está oculto en el silencio, las elisis. Que creo que eso es que yo lo conocía en teoría,
cuando hablan del teatro de Samuel Beckett, el silencio, pero no sabía lo que era realmente. Ese estilo tan despojado, tan tácito, donde hay tantas cosas dichas, elocuentes a través de pocas palabras. Podemos ver, yo empezaba a leer y veía que se buscan razones, unas razones que puede haber para... Es un texto sobre textos. En la obra se busca razones para justificar ese suicidio o ese suicidio, que yo no sé realmente si había vivido suicidio al final o no. Se busca investigar razones de hechos contingentes como trabajo, familia, tercera patria, historia de cachas, finanzas, o de hecho o de carácter, como puede ser elefante para los golpes, fuerte, gorrión para el canto del mundo. Ahí ya empezamos a entender que es una persona muy frágil, muy débil, como los gorriones, ¿no? Un gorrión desollado. Es decir, muy fuerte para la adversidad, para ciertos golpes, pero muy débil ¿a qué? Y parece que la debilidad que tiene es mórbida, sensible a la opinión de los demás. Es sensible a los afectos. Según vamos viendo, empiezan a hablar las mujeres que han sido amantes suyas, sus queridas, su tal, muy sensibles, las admiradoras a las que ha escrito. Es decir, que para el amor, para los afectos, totalmente sensible. A lo mejor para otros golpes de la vida, sin trabajo, no sabemos otras cuestiones, es fuerte, es un elefante, pero para los afectos es débil. Se entiende también que la ventana de los débiles siempre habla de los afectos, la debilidad del ser humano, la vulnerabilidad a los afectos, ¿no? Luego, y así íbamos avanzando hasta que al final surge el canto de Filomena, del ruiseñor, que empieza a investigar y ve que hay una jaula con 2 pinzones, que está muerta la hembra, todos los que habéis dicho. Y yo, bueno, en la obra veía eso constantemente, el humor, los fragmentos que se introducía, eran textos que se estaban parodiando, y al final dice, que al final me parece que es muy simbólico, dice que lo que tienen, que está hambriento, no ha comido, y lo que tienen, y que qué pena que la hembra muerta sea desechos orgánicos, y que los pinzones no tienen nada para comer, tienen viejos huesos de sepia. Y yo no sé aquí, porque hay un libro de Eugenio Montale, un poeta de primer orden italiano del siglo XX, que se titula Hueso de sepia. Yo sé que es un homenaje a Eugenio Montale, porque yo esto lo observo que este hombre que ve que es cultísimo, que maneja textos de todo, conoce todo. Este libro, Huesos de sepia, que es lo que tienen para comer, los desechos que tienen para comer los punzones, Huesos de sepia, el libro de Eugenio Montale, es un libro donde después, es su primer libro, después de una gran crisis existencial, al límite, que biográfica está documentada y tal, pues escribe qué queda de la belleza, qué queda de la vida. Y hay un poema en el umbral, al límite, de Eugenio Montale, en Huesos de sepia, que dice: goza si el viento que entra en el pomar trae de nuevo la oleada de la vida. Aquí, donde se hunde un muerto, amasijo de recuerdos, huerto no hay, sino relicario. No sé si, y bueno, no sé si había un homenaje, me llamó mucha atención cuando dice viejos huesos de sepia. Es lo que hay en la vida. Entonces, o vives o te arrojas, y ya está. Bueno, enhorabuena por la lectura que has hecho, Miguel Ángel. Bueno, a todos, a Loreto también y al otro Miguel Ángel. Esto realmente me ha sorprendido, lo de Montal, porque sin duda me parece que tiene que ser una referencia al libro este, porque Beckett leía, era un gran lector de poesía y leía en italiano, o sea, leía el lenguaje original, ¿sabes? Entonces, seguro que esto de Montale lo leía él en italiano, ¿sabes? Entonces, sin duda encaja en que es un homenaje. Yo la verdad es que de este texto, porque a veces yo me he intentado documentar cuando hablo de otras cosas y tal, pero de este fragmento de Teatro 2 no he leído nada, no he leído nada escrito. Habrá alguna cosa por ahí escrita, seguro, habrá cosas. Yo no he encontrado nada, entonces no, a lo mejor hay alguien que ya
ha hablado de esto, no os puedo decir, pero desde luego me parece que es un hallazgo porque va justamente creo, en la línea del texto. Bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes. Con respecto a lo que decía Miguel Ángel al principio, yo el texto, empezando para ser, intentando ser beckettianos en la lectura, de partir de lo que dice estrictamente el texto. Entonces, más allá de que uno se pueda imaginar que es un fantasma, lo que sea, el texto lo que dice es que al principio del texto los dos investigadores como detectives están un poco a la espera de que se tire, con esos gags de decir, bueno, pues que se tire ya. En realidad, el Beckett lo que hace, esto es una cosa muy curiosa, ¿vale? Lo hemos dicho muchas veces y es algo que uno se sorprende cada vez. Cuando uno lee el texto, es un poco lo que venís diciendo de esta dificultad de la lectura de Beckett, lo que has dicho tú, Miguel Ángel, de los silencios, que tiene que ver, a mi manera, es como dentro de un lenguaje un poco más psicoanalítico, la referencia es como si el tratamiento, como si Beckett tratara lo que es lo lacaniano de lo real, que es lo imposible y lo insoportable, lo que va más allá de lo simbólico. Y entonces, el tema es que eso que va más allá de lo simbólico, él lo pone por escrito. Y entonces el lenguaje deja de ser en ese sentido meramente representativo, metafórico, sino que es totalmente acerado. Es la vinculación con lo que tú dices, lo inexpresable de los sentimientos, pues aparece ahí expresado por la palabra o por el montaje, por la forma de tratar, con eso entrecortado, las elipsis, etcétera, etcétera, el texto. De tal manera que es como si uno se defendiera, o sea, si a uno le cuentan qué está pasando ahí de una manera novelada, pues uno entiende todo. Pero lo entiende porque se lo han hecho, se lo han distribuido de una manera accesible, negociable, etcétera. Pero si se lo ponen en bruto, uno no puede ver el espanto directamente, el espanto o lo que sea. Y entonces es como si uno se protegiera y no puede leerlo. Y esto es lo que pasa con los textos de Beckett. Entonces, por eso uno no se entera y cuando lo lee varias veces y se entera, cuando le hace clic la mente y se entera de lo que realmente hay ahí, pues la primera sorpresa es que las palabras estaban ahí y querían decir lo que quieren decir. Yeah. Que uno no se había enterado, pero que las palabras estaban ahí tal cual. Y entonces dices, pero bueno, es que además está aquí. Y entonces, cuando no te separas del texto y eres capaz de leer realmente lo que pone, entonces te empiezas a alucinar. Entonces, la obra empieza y una de las cosas típicas de Beckett es que al principio parece que no te enteras de nada, pero te está haciendo un resumen de toda la obra, en 4 palabras. Y en 4 palabras ya casi te dice lo que va a pasar. Aquí literalmente, porque te dice, bueno, lo demás, si estamos resumiendo, lo demás es un despliegue de la primera intervención del texto. Y luego después nos iremos, y él que se tire. Y esto va de esto. O sea, ¿para qué estamos aquí? Bueno, vamos a perder el tiempo contando esto todo otra vez, alargando aquí el tiempo y volviendo a sacar el dossier, leyendo por aquí y por allá, pero al final esto va o sea, nosotros estamos aquí, luego nos vamos y él que se tire. O sea, es así, en bruto es esto. Fijaros que, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto la precisión del texto, cuando él en un momento determinado, uno de los dos enumera los dosieres y entonces aparece y enumera como 10 dosieres distintos. Entonces dice, bueno, pues esto tal, familia, trabajo, no sé qué, tal. Empieza primero trabajo, luego familia, luego tercera patria, dice, etcétera. Ahí en la traducción, las traducciones son dulcificadoras, lo hemos dicho muchas veces, las traducciones
de Genaro Tallens, que es, yo alucino realmente porque esto a veces molesta, ¿no? Porque ¿cómo es posible un poeta de tanto prestigio que haga unas lecturas a veces tan puritanas? Si es que se ha enterado de determinadas cosas del texto, que a veces, bueno, no es fácil, pero bueno, si uno hace una tercera o cuarta lectura, yo creo que se entera. Y entonces, en determinadas traducciones que, por ejemplo, en vez de decir, uno podría dulcificar y decir historias de faldas, en vez de historias de cachas. Dice, ¿verdad? Yo no entendía. Cachas, a ver, cachas, claro, cachas es como, porque está traduciendo del francés, y entonces en francés es histoire de fesses. Fíjate. Pero es de culos. Entonces tú podrías haber traducido literalmente, para que Sí, uno se entere, dice historias de culos. sí, Pero nosotros no decimos historias de culos. Podríamos decir historias de faldas, que es la expresión que utilizamos cuando lo que se trata es de historias de relaciones con mujeres sí. en el plano sexual. La traducción que hace Beckett al inglés directamente emplea una palabra que en inglés es extremadamente ofensiva, que es coño. Coño en inglés es una palabrota muy dura. Entonces, Beckett pone esa palabra, coño. Entonces, no es Beckett, si tiene que poner, no es que no dulcifique, es que va a poner lo más extremo. O sea, no se va a cortar. Y estamos en unos años donde la censura no dejaba pasar los textos. No era el paraíso de la libertad. Y lo que dice, normalmente, o sea, él no se corta a la hora de poner las expresiones. Entonces aquí, o bien dices directamente historias de coños, o bien dices historias de faldas, pero historias de cachas, por favor, o sea. No. Luego, ¿qué es lo que sucede? Que lee esto como si el texto no tuviera importancia, como si las palabras no tuvieran importancia. En esa enumeración no es gratuita. En realidad, va a seguir los dosieres. Y entonces, si os fijáis, el primer comentario que aparece es sobre trabajo, que es lo primero que se señala. El segundo comentario que aparece, lo segundo que se cita, va a ser sobre familia. Lo tercero va a ser sobre patria. Y así sucesivamente. Entonces, eso que nos ha dicho no es cualquier cosa. O sea, directamente son los dosieres que han ido recogiendo y hasta el orden de los dosieres aproximadamente es el que va a seguir el propio texto. Entonces, fijaros la precisión, o sea, cuando se llega a esa precisión, que no hay nada gratuito. Y en realidad, cada una de las cosas que se dicen, algunas resultan un poco crípticas, ¿vale? Yo incluso algunas no la he entendido, pero en general se siguen, si uno la lee varias veces, se sigue, y son todas durísimas. Miguel Ángel ha dicho la primera con relación al trabajo, que es como muy significativo en torno a la personalidad. O sea, que él puede ser duro para las acometidas difíciles de la vida, pero luego un gorrioncito, ¿no? Que tiene la piel muy blanda para las cuestiones de los afectos. Y en eso estamos. Por eso la interpretación que yo hacía de que el problema que tiene entre manos es un problema de afecto, que podría ser una posibilidad de una novia que le ha dejado o lo que sea, él está al borde de tirarse. O puede ser directamente, porque él está en ese me tiro o no me tiro. Y él está totalmente herido en su más profunda sensibilidad y no sabemos, o sea, si es por la opinión de los demás. Yo me inclinaría por eso, pero está también la otra opción. Sabes que esta opinión de los demás, porque eso es lo que se señala el texto en ese momento clave, esto le destroza. ¿Vale? Entonces está ahí
todo esto, ¿no? Y luego el hecho, otro detalle, se me olvidaba que es importante, y esto que no lo había pensado, el tema que tampoco es gratuito, y desde luego no en poesía, que sea la noche de San Juan. Nosotros tenemos uno de los mejores poemas, el del Conde Arnaldos, de la noche de San Juan, que es uno de los poemas de amor, de aventura amorosa, más alucinantes que se hayan escrito, que tiene 1000 versiones, pero que la versión que se ha popularizado, la que nos ha llegado a nosotros más popular, es una muy reducida que acaba de una manera enigmática. Hay el romance en Conde Arnaldos, hay muchas versiones francesas y demás, que como si fuera un cuento medieval, que después de este final del poema que tenemos nosotros, continúa muchas aventuras del Conde Arnaldos, etcétera, etcétera, le pasan muchas cosas. Sin embargo, en nuestro poema, al cabo de un número de versos muy relativo, muy corto, termina. Es un poema que el Conde Arnaldos sale a cazar la noche de San Juan. Claro, es la caza amorosa, es que es la noche del amor, ¿vale? Entonces, y él se va a suicidar, el protagonista que tenemos delante, eso es lo que parece, se va a suicidar en la noche justamente de la caza amorosa, de la aventura amorosa. Es la noche elegida, la noche más corta para suicidarse. O sea, no puede ser más fuerte. Y el final sí dice algo, Miguel Ángel, con respecto a que no le vemos la cara, pero hay un pañuelo que saca que obviamente es para enjugarle las lágrimas. Entonces el tío está llorando. Entonces lo fuerte es eso, que no está dicho. ¿Os acordáis de todo lo en el Innombrable? Cómo esa cabeza a la que es como en abstracto, pero la cabeza no puede dejar de llorar, le caen las lágrimas a chorros, ¿sabes? Entonces aquí no se nombran, pero el otro, el detective, saca el último gesto, dice, ¿qué hacemos con esto? Y va ahí, dice, ¿cuál es el final de esto? Además se pregunta, ¿cómo terminar? ¿No? Como en Esperando a Godot. ¿Y ahora cómo terminamos? ¿Puedo decir algo? Sí, Graciela. Que no entiendo bien cómo se pide hablar así, pero que a mí lo que más me llamó la atención es los contrastes que van surgiendo en el relato. Primero, parecía como que estaban dispuestos a ayudarlo a tirarse por la ventana, o sea, a tirarse, decían así, se golpea el culo y se le salen las tripas y qué sé yo, y todo muy violento. Y de repente después se enternecen por unos pajaritos y qué sé yo, y pasan de una cosa a otra como olvidándose de lo primero. Y después también la relación entre los dos, estos señores, que el B que de repente se enfurece tanto y el A que trata así como con más parsimonia todo, y después que el B se acerque al A y le diga, me puedo poner en tus rodillas, así no pega para nada, es una cosa así. A mí me llamó mucho la atención eso. Y después pensaba así como el señor no estaba en su casa, estaba cuidando un gato, y ese gato a la vez no sería el gato el que le golpeó a la hembra de los pájaros y la mató, porque de repente hay un maullido y de repente arrastran la jaula y de repente está la gen, como ahí dice gen, antes en inglés dice la pájara, no me acuerdo cómo se dice, y también, pero lo que más me llamó la atención es el contraste en el desarrollo total de la obra entre una cosa tan violenta, tan dura, tan agresiva, y que de repente termine con esa ternura con los pajaritos y esta cosa así me llamó muchísimo la atención, y la relación entre los dos personajes, los dos, estos que no sé qué eran,
y como psicoterapeuta estoy leyendo el caso, y entonces la relación entre ellos, así de como uno se enfurecía de repente mucho, después pedía disculpas, después se acercaba, todo el tema de las luces que se les apagaban y todo esto, y al momento le dice, qué maravilla esto de la electricidad, no pega, o sea, no, se está apagando y prendiendo la luz, y el otro demuestra asombro por la maravilla de la electricidad. Eso son lo que más me llamó la atención. La maravilla yo le he hecho otra lectura con eso concreto, ¿no? La maravilla, me parece que no es la maravilla de la electricidad, sino la maravilla del sol, de lo que es la fusión termonuclear o lo que sea. Yo creo que es como lo que se produce en el sol, ¿sabes? Entonces, porque esa frase la dice cuando sale el a la ventana y mira hacia el exterior. Entonces, es que lo digo porque lo primero que pensé es lo mismo que tú. Pero la electricidad se puede producir por muchas fuentes distintas, y una de ellas, por ejemplo, la típica es la de los saltos de agua, etcétera, la hidroeléctrica. Y entonces, eso no sería cómo se produce la electricidad, porque no es solamente a través de la energía atómica. Y entonces cuadra más que ve que se refiere ahí a el sol, las estrellas, lo que es la luminosidad en el espacio. Entonces, las explosiones, digamos, atómicas que se producen en el sol y demás. Con respecto a lo de los contrastes, a mí me suenan, yo no sé qué te ha parecido, Loreto, a estos contrastes entre Gogo y Didi en Esperando a Godot. Aquí B sería un alter ego alguien similar de tipo Gogo, y A de tipo Didi. Vladimir A, Estragón B. En el sentido de que hay un lado emocional, terrenal del personaje B, y un lado más cerebral del personaje A. Entonces, A es el que mira el paso del tiempo, el que tiene no está sometido a los afectos como está sometido B, entonces no se toma las cosas tan en serio. Entonces B está con los dosieres, es alguien que no puede, es como Estragón, Estragón es la piedra, está en el suelo, y entonces las cosas son lo que significan, y el otro dice, no, a ver, si está escrito, y esto es serio, y esto es tal como está. Entonces no puede despegarse del suelo. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. No he sopesado suficientemente los dos personajes. Decía antes que los tomaba los dos en bloque, así casi como una especie de inspección kafkiana, agresiva, hacia el otro que se está asomando ahí y sobre el que hay que resolucionar, hay que encontrar la solución rápida, pero para acabar con el asunto, ¿no? Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que matizar entre uno y otro. Pero vamos, yo no lo he sopesado suficientemente. Hay un párrafito muy esclarecedor en ese aspecto, ¿no? Es en la tercera hoja, bueno, de la edición mía. Dice, porque A plantea que puedan estar equivocados, ¿no? Y el otro dice que no, lo que dices tú, Zacarías. Dice A, y no podemos estar equivocados. Y dice el otro, hemos acudido a las mejores fuentes, lo hemos sopesado todo, vuelto a sopesar, controlado, comprobado. Y dice, ni una palabra ahí dentro que no sea de hierro torneado. Es decir, ¿no? Claro, él es un personaje que solo admite, por decirlo de alguna manera, un lenguaje referencial, ¿no? No sale del apego ahí a la letra, ¿no? Cuando, claro, aquí estamos, con respecto a lo que decías antes, en un lenguaje que a mí me recordaba en muchos momentos al de Joyce, ¿no? Porque no es un lenguaje, digamos, que podamos llamar comunicativo, ¿no?
a que se está cortando por todos los lados, que es lo que de alguna forma importuna a B, ¿no? Que tiene que buscar, ¿pero dónde está el verbo, coño? Pareciera que estaba leyendo a Proust, buscando dónde está el verbo de referencia, ¿no? A mí me hizo mucha gracia, yo me escoñaba de risa cuando oye eso, porque me recordaba a Proust, que muchas veces en Proust tienes que ir a buscar el verbo a la hoja anterior, ¿no? Y te perdiste todo el relato. Claro, me hacía mucha gracia, porque efectivamente el texto es de un humor bárbaro. Y choca mucho también la insolencia de estos personajes, un poco lo que decía Graciela, ¿no? Choca mucho la insolencia de los personajes porque están al lado de un suicidio, ¿no? Parece como que tuvieran prisa por irse y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es muy chocante en muchos aspectos. A mí el texto me pareció maravilloso. No lo vi quizá bien, pero en fin, tampoco es una extravagancia como lo vi, ¿no? Pero quiero decir que es muy chocante en muchos aspectos, ¿no? En fin. Podemos pensar que o sea, para orientarnos, pues claro, a veces no es fácil. Imaginemos que lo que estamos viendo es el hombre este que está en la ventana, ha pedido a 2 investigadores que investiguen sobre su vida. Y entonces estos pues acuden, pide que investiguen, que es un acto ya casi suicida, porque si 2 investigadores investigan sobre su vida, a él, que es tan sensible a la opinión de los demás, claro, pues le van a transmitir cosas. Claro, está, qué detalle. Claro, que le pueden bueno. trastornar. Sobre todo cuando hay, ¿sabes? Claro, tantos testimonios y tan variados, etcétera, ¿no? Pero es que aunque sean, o sea, simplemente porque como son verdaderos, él va a reaccionar de manera sensible a todo esto. Y lo que vemos es eso, como si fuera el colofón de toda esa acción. O sea, es como el último momento donde concluye toda esa acción. Desde al final la lectura esta, que una vez que está ya todo sopesado, una vez que ya está todo dirimido, claro. entonces se leen estos fragmentos y no hay nada más que hacer, porque todo lo dice ahí. Entonces, la verdad es que, o sea, bueno, si queréis intervenir un poco más y luego intentamos desgranar alguna de las cosas, tanto las humorísticas como las cosas inconcretas. Sí. Y además lo hacen sin cobrar nada, ¿no? ¿No lo dice en algún momento? Sí. Yo pensaba recién, a raíz de esto que decías, Zacarías, de toda esta revisión que se hace de su vida, de las opiniones, esta sensibilidad extrema de él a las opiniones, que es como que lo que está ahí pendiente en última instancia es una especie de juicio final, ¿no?, sobre el personaje. A ver, realmente, como si se lo aprueba o no se lo aprueba, se lo manda al suicidio o no, porque está esta cuestión ahí, no está dicha, pero está como en el aire, ¿no? Y también lo veía en relación a el relato que se hace en un momento dado de su vida, donde dice: a tal edad se fugó por primera vez, lo buscaron, lo trajeron, tal cosa, y lo perdonaron otra vez, y finalmente al final lo perdonaron, ¿no? Donde está esta cosa del juicio, ¿no? Finalmente, ¿cómo se lo sanciona? Sí, vamos a ir entrando porque es muy interesante a ver si encuentro dónde es.
dice, se escapa por primera vez a los 10 años. Esto es en la lista esa que viene al principio, en la lista de trabajo, familia, etcétera, hay un momento determinado que dice, después de salud, dice alojamiento. Y entonces corresponde al este de las fugas. ¿Sabes? O sea, va correspondiendo más o menos toda la lista y este correspondería al de las fugas a donde pone alojamiento. Entonces, porque al final dice que se queda ahí, como si renunciara a volverse a fugar. Entonces, la primera vez que se fuga, dice 10 años, se escapa de su casa por primera vez, devuelto al día siguiente, corregido, o sea que tiene un castigo, y perdonado. La siguiente vez dice 15 años, esto además no hay una palabra de más, o sea, es estricto, es como el lenguaje telegráfico, dice estrictamente los hechos, no puede haber, o sea, el mínimo de expresión. 15 años, se escapa de su casa por segunda vez, devuelto al cabo de 8 días, castigado, perdonado. 17 años, esto es curioso porque a los 17 años hay dos. 17 años, se escapa de su casa por tercera vez. Esta vez vuelve por sí mismo, dice, vuelve con el rabo entre las piernas al cabo de 6 meses, encerrado, perdonado. 17 años, se escapa de su casa por última vez, vuelve de rodillas al cabo de un año, azotado, perdonado. O sea, a ver, esto es en sí mismo, en cada uno de estos elementos del dossier, todo es muy beckettiano, claro, unos son más crípticos que otros. Vamos a intentar desgranar varios de ellos. Este, por ejemplo, veis que tiene, es en 4 movimientos, las 4 fugas, y cómo va en un proceso de deterioro. El tío cada vez va a peor, ¿sabes? Esto es, Beckett es eso, ir a peor. Y entonces él va a peor. Entonces cada fuga acaba peor. O sea, al principio le devuelven. O sea, al principio él tiene el ímpetu de la libertad. Y entonces puede con ella. Entonces, claro, hace una extravagancia, hace lo que no está permitido y el entorno le devuelve. Pero finalmente, o sea, cuando a los 17 años, que él está ya mayorcito, pues no le devuelven. La primera vez vuelve con el rabo entre las piernas. Y la segunda vez, después de un año, vuelve a gatas. Vuelve de rodillas, o sea, como pidiendo perdón. O sea, es absolutamente terrible. Venga, ¿ibas a añadir algo? Loreto, ¿ibas a decir algo? No estoy totalmente de acuerdo. Perdón. Es que tenía por aquí, era... No, es el abanico. Vale. ¿Sabes? Entonces, bueno, todo es en cada una de estas, y entonces hay otra que es la familia son amantes. Cuando empieza con hay una que es la familia, que es la exmujer, y luego creo que habla la madre. ¿Vale? Y claro, o sea, lo que habla te pierdes en lo que dice la exmujer porque es en donde no hace más que abrir paréntesis en el relato, dice, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro paréntesis. Y esto es un delirio lo que empieza a contar de él. Esa es la que viene, que es la segunda. Empieza diciendo, interrogado en esa ocasión, o sea, es la exmujer la que está escribiendo, o sea, la que está, a ver, se le toma testimonio, pero es lo del juicio que has dicho, Diana, es muy interesante. Porque claro, es un juicio final y además los testimonios son como testimonios para un juicio. Entonces son los testigos. Entonces todo funciona de una manera muy macabra casi en ese sentido. Entonces
dice, cito, interrogado en esa ocasión, entre paréntesis, separación de cuerpos, sobre la alteración de nuestras relaciones, no supo evocar más que los 5 o 6 falsos lechos que turbaron. Entre paréntesis, hay, muy a pesar mío, los primeros tiempos de nuestra unión. O sea, ¿qué está diciendo? Está contando que este hombre, ya en los primeros tiempos, pues hay una serie de otros lechos que perturbaban la relación. O sea, que el tío no hacía otra cosa que ir de cama en cama, y ella dice, ay, muy a pesar mío. O sea, esto es un humor, ¿vale? Entonces, y que ella le interrogaba, o sea, que no va diciendo, o sea, cuesta, ¿sabes? Que uno lo lee y termina diciendo que al final rechaza, que consecuentemente tuve que poner fin. Entre paréntesis, hay, muy a disgusto, a todo lo que cerca o lejos parecía obra de la carne. O sea, que ella le rechaza carnalmente. O sea, su lecho se lo cierra. Yo lo interpreto así. Dice, pero acerca de nuestra felicidad, entonces, bueno, hay un paréntesis largo, termina diciendo, ni una palabra, ni una palabra. Dice que sí tuvieron tiempos felices, etcétera, etcétera. Y fijaros que ella originalmente se llama Luisa Bonheur Legris. Aquí hay una errata en el castellano, vamos, en la traducción, porque, bueno, ella se apellida Felicidad, cuando de felicidad no tiene nada. Y el segundo apellido es Legris. Aquí la errata porque pone Legis. Sabemos que es Legris porque cuando sigue citando aparece el testimonio de la difunta señora Nomor Legris, que es la misma. A ver, es la que debe ser la madre de él. Cuando habla ya de la epopeya nacional, porque ya está hablando, es el testimonio, dice, de nuestra epopeya nacional no recordaba más que las catástrofes, las que no les pidió tal, testimonio no sé qué tal. Ni una lágrima vertida en nuestra familia, o sea que este es el testimonio de una mujer que debe ser la madre. Ni una lágrima vertida en nuestra familia, y sabe Dios si la hubo, que no fuese recogida y piadosamente, bla, bla, bla. Testimonio de la difunta Nomor Legris. No sé, es el mismo apellido, tiene que tener una consonancia. Bueno, luego viene el testimonio de las faldas, que es un poco misterioso, pero lo que viene a decir es porque es de alguien que es como una especie de juerguista como él. Entonces, claro, dice, bueno, nos tronchábamos de risa, acaba diciendo. Después de algunas copas, podría creerse que la había pasado únicamente en los infiernos. En realidad es en los otros lechos. Se nos tronchábamos de risa. Esto lo deja un poco misterioso, pero es las relaciones estas que tenía, que puede ser un poco como sin ton ni son. Y luego otro detalle muy fuerte del humor este negro que destila es la última historia, porque están hablando, lo que decía Graciela, de lo de estos contrastes, ¿no? Que por un lado de repente aparece la ternura, ¿sabes? Aparece la sensibilidad extrema, por ejemplo, pues cuando B se pone sentimental en un momento determinado y entonces el otro le tiene que consolar, decir, bueno, ahora no entres en esto, ya se te va la olla, o sea, te
te pones sentimental, y el otro casi va como dice, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que te acoja? O sea, que quieres sentarte en mis rodillas o qué? O sea, como si fuera un niño desamparado. Y luego con la crudeza de las historias que están contando, efectivamente, porque están ahí ante, pues bueno, que se tire ya de una vez. Claro. Y cuando aparece en un momento determinado, hay un relato de un suicidio No, no te preocupes. que que tiene es de un humor de perros. No sé Pero bueno, si os acordáis al final, ¿sabes? Porque aparece, todo tiene estos detalles de humor. Dice, pues, ¿no te acuerdas de un tal señor en francés es Dubois? Dice, nunca conocí a nadie Es con ese rojo nombre. grueso. Es Claro, rojo grueso, ¿no? sí. Dice, nunca conocí a nadie con ese nombre. Entonces, que es como de risa, porque es como, aquí en español debería ponerse López o García. Porque en inglés, cuando Beckett lo traduce en inglés, Dubois es un apellido totalmente común en Francia. Entonces, claro, no es posible que un francés haya oído hablar de ningún Dubois. Como aquí, hablar de un García o de un López, y en inglés, cuando Beckett lo traduce en inglés, el nombre que aparece es Smith. ¿Sabes? Es un apellido común. Y entonces la historia, entonces empieza con esta historia, claro, es el humor de perros total, es un humor negro absoluto. Primero, esta historia suya de que en un accidente de caza, mientras había ido a echar una cagadita, se vuela sus partes de un disparo fortuito. Y el segundo episodio, porque el otro le interrumpe y le dice, no entiendo nada. Entonces, beckettiano total. O sea, corta, es decir, en vez de, no te voy a contar toda la historia, te cuento solamente los 2 episodios, con esto vale. Lo demás, hila lo que te dé la gana. Y entonces, dice el otro, resumiendo, ya tenía la cabeza en el horno, o sea, la elipsis no puede ser más grande, ya tenía la cabeza en el horno cuando vienen a decirle que su mujer acababa de ser atropellada por una ambulancia. Y la respuesta de él, coño, dijo, no puede desbaratarse una cosa así. Y ahora que tiene un trabajo en Plantans, que es en unos grandes almacenes, como si dijéramos aquí en Zara. La traducción aquí sería Zara o el Corte Inglés. Entonces es como, él se va a suicidar, atropellan a su mujer, le viene a dar la noticia que acaban de atropellar a su mujer con una ambulancia, y entonces, y él, primero que le desbaratan que se está suicidando. ¿Ahora no me puede suicidar o qué? Y luego, este despropósito, si le acababan de contratar, ¿sabes? Dices, qué crueldad en la vida. O sea, si al final acaban de contratar en los grandes almacenes, ¿sabes? Y la atropellan. Pues bueno, estos detalles, el humor no puede ser más devastador. En fin, es curioso, ¿no? Porque cuando vas, sobre todo esta historia que como el propio texto se te escurre y se te escapa de las manos, aunque lo tienes ahí, aunque el texto te lo está diciendo todo, y sin embargo no puedes escucharlo. Decía Loreto lo que es la puesta, cómo le había servido, la puesta está en escena, la grabación está en vídeo, que está muy bien, que es muy buena. Es del lado como realista. La verdad es que de esta obra se podían hacer grabaciones totalmente distintas
apoyándose en lo que decía Graciela de estas dificultades para entender los personajes, cómo pueden ser tan sensibles y tan crueles a la vez. ¿Sabes? ¿En qué grado dónde te tienes que poner, en qué grado mímico, digamos, te puedes poner para hacer que esto funcione? ¿Sabes? Esto, claro, o sea, acordaros de Esperando a Godot, con toda la historia Ahí también hay todo un momento muy cómico con relación al propio suicidio. Los dos dicen, bueno, estamos esperando, nos aburrimos, ¿y si nos suicidamos? Por variar, por hacer algo, poner punto final a esto, si va a ser siempre lo mismo. Estamos esperando a Godot, no va a venir Godot, lo esperaremos mañana, no vendrá, nos envía un mensajero, pero da igual. Entonces, dice, bueno, tenemos un árbol. Entonces, tenemos un árbol, pues nos ahorcamos. O sea, qué mejor salida que ahorcarse, ¿no? Pues, Esperarían, como hacía Macedonio Fernández, esperarían que el suicidio espere hasta que tenga razón. ¿No? Qué fuerte, ¿no? Sí, bárbaro. Que el suicidio espere hasta que tenga razón. A mí es de las frases que más me impactó en la literatura. Dos días aquí está pasando una cosa así, pasó una cosa así, ¿no? Ese señor que traicionaba a la mujer, entonces la mujer quiso separarse y entonces la mujer se separó, bueno, y se juntó con un señor mayor de 60 años y tenían dos hijas, y el señor fue a buscar a las hijas porque no quería que las criara un señor de 60 años, se suicidó él y mató a las dos hijas. Están las fotografías en el periódico. Sí, sí. O sea, es bastante verídico todo eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 es la tragedia de la existencia. Lo que pasa es que acá ve que lo que introduce constantemente es en relación a situaciones límite, ¿no? La futilidad con las que las transmite. Y ese es el contraste que genera esta cosa de angustia incluso, ¿no? Lo que tú decías, cómo transmite lo real. Porque es dar ese aire de futilidad a lo más insoportable. Muchas veces parece mismo como que tuviera muchas, no sé, a mí me parece incluso un texto así como muy onírico, ¿no? Como si fuera producto de un sueño, ¿no? No sé si tenéis esa sensación. Sí, a mí no me ha, o sea, no me ha dado, no me ha dado esa sensación de onírico. Sí está el tema ese de lo que es muy difícil de esos registros que utiliza. Estoy pensando en otra vez en lo que decía antes Graciela, de esos cambios de registro, o sea, en cómo entender esos cambios de registro de los personajes que son en un momento determinado sensibles y lo otro es como si fueran pues como payasos, es una pareja de clowns que hacen gags. Está también la autorreferencialidad dentro del texto, ¿sabes? Que es como que ellos, como en un momento determinado, son payasos de lo suyo y dicen, bueno, este gag ya ha durado bastante. Vamos a poner fin a este gag. ¿Vale? Ya no da más de sí. Entonces, esta referencia al propio teatro. Pero está que se puede leer, yo creo así, con esta dificultad para asumir las cosas de la vida. O sea, la dificultad de lo humano no es que no haya sentimiento y el sentimiento no puede con todo lo que es la vida. Entonces, este lado
que está torturado de sí mismo con gran sensibilidad, pero luego no la tiene para otras cosas. Entonces, porque si no, sería posible estar anclado en la vida como con un sentido, como que todo tendría sentido y demás. Entonces, no, como si son reacciones infantiles a veces, reacciones como de un niño que no, con esto no puedo, entonces tiene sus rabietas. Este es B, el que está ligado a la tierra, que tiene sus rabietas infantiles, es al mismo tiempo es el serio y cuadriculado, porque sigue las cosas y las lee y entonces tienen el sentido que tienen. En el lenguaje psicoanalítico sería un obsesivo, ¿sabes? Es alguien que está estructurado así, entonces las cosas tienen que significar lo que significan, o sea, lo que está escrito, pero al mismo tiempo se rompe, porque no puede con la sensibilidad de las cosas, entonces no puede luego seguir el ritmo de la vida. Se rompe y el otro le tiene que recomponer, le tiene que acoger. Son estas que, bueno, son cosas que vemos constantemente en la vida, o sea, que vemos gente así, o sea, está describiendo cosas, aquí las describe cómicamente, pero no es que las reconozcamos en los demás, es que las reconocemos en nosotros mismos. Ahora que hablas de estas parejas me vienen a la memoria que como si fueran dos pequeños Bouvard y Pécuchet de Flaubert. Ostras, tienes razón, macho. Sí, son las parejas. Ahí Beckett está dialogando con estas parejas y una de ellas emblemáticas es esa. Bouvard y Pécuchet, claro, sí señor, ostras, qué bueno. Son como si formaran, es un tándem, son como si fueran dos partes de uno mismo. Ajá. Todavía nos queda por ahí leer Mercier y Camier, que es otra de las obras donde son pues, Mercier y Camier. Pues adelante, coño. Sí, pero tengo todavía porque es un poco más larga y voy a, bueno, ya que está aquí y se graba, si alguien la tiene por ahí, porque es... ¿Cuál dices? Es Mercier y Camier. Mercier y Camier. 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 ¿Con C o con K? Con C. Mercier y Camier. Vale. Que se hizo una traducción al castellano hace no mucho. Había una y se hizo otra. Pero me gustaría tenerlo porque está escrito ese en francés. Es de los primeros textos que escribe en francés. Loreto, te he quitado, perdona. Es que se estaba oyendo ¿puedes? A ver, sí, Ahora, sí. perfecto. No, Merci Camille yo lo tengo, pero es una novela entera. Claro, entonces Mercier y Camier es una novela entera, aunque es una novela corta, tiene dos partes. Pero bueno, son de estas dos partes de Beckett que son, que es lo primero y lo segundo, tampoco es que se diferencie demasiado, siempre es una vuelta de tuerca. Pero podríamos leerlo quizás en dos tacadas, la primera parte y la segunda parte, si conseguimos fotocopias en castellano y en francés, que es en el original y en la traducción y hacerla. De todas formas, bueno, si queréis, vamos cerrando un poco lo de hoy. Quería comentaros, porque yo en julio estoy un poco liado hay Miguel Ángel Alonso lo sabe, tenemos todos los meses de julio, hay una cosa que se llama Círculo Lacaniano, James Joyce, que organiza encuentros y tenemos reunión pues durante casi todo el mes de julio
como 4 reuniones a la semana o así. Son reuniones largas y entonces vamos a estar de Zoom hasta, se nos va a salir el Zoom por las orejas, Sí. si no por los ojos. Podéis asistir si queréis, ¿eh? Es abierto. Es abierto. Es Son abierto. charlas. Lo que sí, a ver si no me olvido, porque intervendremos en esos días, hay intervenciones muy variadas, porque hay gente que interviene sobre Joyce, pero como llevamos ya muchos años, este es el 10º año, entonces, bueno, es intervención libre y cada año, pues, todos hemos trabajado cosas de Joyce y luego han pasado los años y hemos trabajado otras cosas. Y de los que estamos en el grupo, estamos en este círculo Miguel Ángel, Hugo y yo. Y entonces, y este año, pues imagino que Miguel Ángel, tú Te voy a tienes... hablar de la relación entre la Odisea y el Ulises de Joyce. Yo voy a hablar del cine de Wong Kar-wai, sobre todo la película que se tradujo aquí como Deseando Amar, sobre In the Mood for Love, que este año hace el 20º aniversario del estreno, pero bueno, del cine de Wong Kar-wai. Y Hugo creo que va a hablar de... Kerouac, puede ser. ¿De Kerouac o de Claudel? Yo creo que al final era de Claudel. Claudel. De De Claudel. Paul Claudel. Sí. El año pasado habló hizo una exposición impresionante partiendo de la biografía de Claudel. Pero de Paul Claudel. Sí, sobre Paul Claudel. Increíble. Y este año, no sé si, pues mira, no sé si, ahora no me acuerdo. A ver, ya nos lo dirás, si es o bien Kerouac o bien Claudel. Pero a lo mejor estás tú más afinado. Si tú crees que es Kerouac, será Kerouac. No sé, me suena que era algo de Kerouac. Me dijo la obra, pero ahora mismo no me acuerdo de la obra. Y la tenía apuntada. Y no Pero sé, ¿cuál es el título del seminario? Es que Paul Claudel me parece... ¿Cuál es el título del ciclo? a ver, esto está organizado, se organizó en la escuela lacaniana, entonces Ya. partimos de trabajar sobre la escritura de Joyce. Entonces, el origen. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que este es el 10º año, ¿sabes? Y entonces Ya. hay como 25 o 30 integrantes que trabajamos cosas. Y entonces, Sí. bueno, yo el primer año publiqué un libro sobre Joyce y entonces trabajé bastante sobre Joyce y hemos ido trabajando y entonces otros años también hemos trabajado sobre Joyce, pero es abierto. Entonces, ¿por qué es abierto? Porque hay una página web, tenemos una página web que tiene distintas secciones. Entonces tiene una sección de Joyce, vida y arte, otra sección sobre arte en general, otra sección sobre otras escrituras, y entonces en otras escrituras tiene cabida todo. Entonces yo por ejemplo, yo a veces he procurado que tuviera una referencia. El año pasado yo trabajé la YT de Chris Marker. Entonces son escrituras especiales. Sí, son escrituras como un poco locas, ¿no? Quiero decir, no porque estén locos los autores, pero son escrituras que no suelen ser las tradicionales, ¿no? Claro. Pues otro año trabajé Beckett, entonces hice un trabajo sobre Beckett, sobre la escritura de Beckett, que lo titulé Ruins in Prospect. Sí, claro. Ruins in Prospect es una frase de Beckett Sí. que hace eco a Finnegan's Wake. Finnegan's Wake, sí. Claro. ¿Sabes? Claro, en vez de work
sea, la manera que tuvo, esto aparece en un texto de Beckett, la manera que tuvo de leer Work in Progress, él dijo, hay un texto suyo que dice, él no dice que está aludiendo a Joyce, ¿vale? Esto no lo dice Beckett, pero estas son las cosas que tiene Beckett. No te dice tampoco que el hueso de la sepia es un homenaje a Montal. Él pone el hueso de la sepia. Entonces, nosotros, Miguel Ángel ha interpretado, yo creo que con una finura exquisita, que esto era un homenaje a Montal. Entonces, hay un momento determinado donde, en un texto de Beckett, donde pone Ruins in Prospect. Y entonces, claro, no es, lo leí por ahí, sabes que no es una interpretación mía, yo lo leí de alguien que se preguntaba si no era la manera de traducirse el work in progress joyceano. En vez de, ¿sabes? Esto está como en formación, en trabajo. No, la manera que tiene Beckett de leerlo es, ¿qué sucede? Pues que lo que hay son ruinas y ruinas en deterioro progresivo. Este es el reducir el Beckett a una fórmula, ¿no? Pero es todo el contenido del SIN, ya analizamos en un momento, o sea, es el ruina, refugio seguro, ruina, es eso, es hacerlo escritura encima obsesiva, ¿no? O sea, empezando por el tema de las ruinas. Bueno, pues el caso es que, tenemos, a veces hay unas indicaciones dentro del grupo para trabajar una cosa concreta. Entonces hay un año, por ejemplo, que intentamos trabajar, que no todos, pero varios, trabajar la parte esta de Ana Livia Rurabel, del texto de Finnegan's Wake. Sabes que hay años que son más temáticos y otros años son más abiertos. Y últimamente son más abiertos. Entonces, uno puede trabajar cosas relacionadas con Joyce o no. Yo os anticipo del trabajo este que voy a hacer sobre Wong Kar-wai, pues cualquiera diría que no tiene nada que ver con Joyce. Pues Wong Kar-wai tiene algo que ver con Joyce. Ya os lo digo. En fin, si rascas en estas mentes tan extraordinarias, hay sorpresas. Un año, por ejemplo, esto me hizo mucha ilusión, el descubrimiento de la película de Rossellini, Viaggio in Italia. Es una de las grandes obras maestras del cine y es una película que además toda la Nouvelle Vague se inspira en esta película. Esta es una película que amaban hasta la muerte Godard y sobre todo Truffaut. Rossellini fue el padrino de Truffaut, etc. Bueno, el caso es que en la película esta de Viaggio in Italia hay todo un homenaje al cuento de los muertos. Viaggio in Italia es una película que había visto en su tiempo, y la había visto incluso varias veces y demás, y aunque había leído Los muertos, no lo había asociado, y de repente, pues, caí en la cuenta, viendo la película una vez, de repente caigo en la cuenta, y entonces empiezo a darme cuenta de que hay miles de referencias y que realmente es un diálogo con los muertos, tal. ¿Cómo era el título de la película, Zacarías? Viaggio in Italia. Ah, sí, Viaggio. Aquí se tradujo como Te querré siempre. Entonces, es de las películas que hace Rossellini con sí, me acuerdo. Sí, con Ingmar Bergman. Y
y tiene que además la pareja protagonista en la película se llama, porque claro, hablan en inglés, esto es curioso ahí, aunque están recorriendo Italia, y se llaman el señor y la señora Joyce. Qué bárbaro. Sí. Claro. Pero en un momento determinado de la película, ahí ella cuenta un relato, cuenta algo que a ella le impresionó de un hombre que no se sabe si que el marido le entran celos porque piensa que a lo mejor es un amante y toda una historia además justamente antes de la boda. Y entonces, bueno, pues es una historia de antes de que le conociera a él, donde ella estaba como tomada por esa historia. Y todo lo que cuenta es tal cual, no es literalmente, pero es toda la historia de lo que cuenta la mujer protagonista en el cuento de los muertos. Claro, en el cuento de los muertos. Claro. Del chico este que se había quedado Sí, enamorado, que se le muere. Sí. que se muere en el tal. Entonces, y es otra versión de la misma historia. Entonces, toda la película de Rossellini, a partir de ese momento, son los desencuentros en la pareja a partir de la interpretación de los celos. Entonces, la película de Rossellini es como si fuera la continuación del cuento de los muertos visto por Rossellini, haciendo otra historia. En fin, es una de las maneras de hincarle a la película. Pero es curioso porque te lo puedes perder totalmente. Sabes que puedes ver la película sin tener conciencia de este juego que está haciendo ahí, se está inspirando en eso. Bueno, son... Oye, Zacarías, pero como tú tienes los correos de todos, cuando vayamos a comenzar el curso, se lo mandas, ¿no? El programa. Yo os puedo enviar el programa y claro, vosotros veis el programa y si algún día os queréis sumar, entrar, pues entráis. es abierto totalmente. Entonces podéis sumaros y ya está. Si yo estuve el año pasado conectada a lo que hiciste tú, Zacarías, que, bueno, no sé, porque es que yo en una época que luego no me acuerdo, porque yo, como estábamos todos online con todo, pues no me acuerdo si me conecté, creo que no me conecté a nada más, porque o me coincidía con cosas o... Había muchos cursos y muchas charlas en ese momento así abiertos y tal, y bueno, pero la verdad es que a mí, me gustó mucho la sesión, ¿no? Y mira, siento haberme perdido las otras de los compañeros, porque bueno, siempre que conoces a alguien, pues todavía... No sé si eso se queda grabado de alguna forma o yo qué sé, como estas sesiones. Están los artículos en la página web. En la página, bueno. Hay muchos artículos, hay igual más de 100 artículos en la página web, que son las transcripciones de las charlas que se dieron, ¿sabes? Entonces, ¿y la página? La página es, apunta, si tienes ahí. Sí. Mira, lo voy a escribir. Ponlo tú ahí, Zacarías, eso es. La página... La parte más literaria es donde tenéis otros operarios de la lengua. Esa es la parte más literaria. Hay otras muy específicamente psicoanalíticas. Otros operarios de la lengua. Ahí es donde está lo más literario de todo. Pero ahí en ese enlace podéis, porque hay esos, pero además entrando en cualquiera, pues podéis, tenéis una lupita de esas que podéis, tanto por autores como, sabes, que podéis buscar y ahí están puestos en orden de publicación inversa. Entonces, en los 4 epígrafes distintos que hay, pues si entráis, pues el último texto publicado que hay, son textos además que están muy bien maquetados, pero de lujo, como artículos y descargables en PDF. ¿Sabes? Entonces, lo descarga. Entonces fijaros, hay como 100 artículos en PDF descargables que, bueno, están ahí disponibles. De tal forma, lo que haré será, cuando tenga el programa,
si no se me olvida, pues os envío un correo con el programa, pongo también la página y demás para que tengáis información. Esto es algo de consulta, ya sabéis que aquí no hay deberes, esto es solamente a placer. Y otra cosa que se me ha ocurrido es, os lo dejo abierto, la posibilidad de los que estemos por aquí en Madrid, había pensado no tener una reunión de Beckett en julio, tenerla ya la primera en septiembre, la siguiente, entrar en septiembre con algo atractivo de Beckett, no sé todavía qué, pero bueno, aunque sea algo que hayamos visto hace tiempo. Y ahora en julio, quizás hacer una convocatoria si alguien está por aquí por Madrid y le apetece tomar unas cañas o lo que sea en el exterior. Eso está hecho. Eso Además, está. yo ya tengo la segunda vacuna. Pues, Ya tienes la segunda, vale, perfecto. Yo la segunda pronto. Yo tengo la primera, o sea que... Bien, perfecto. A ver, yo tengo unas ganas de veros increíble. Y entonces, y sé que no solo yo. A ver si no estoy demasiado liado, hago eso. Os escribo o directamente con una convocatoria que vea un día, o si no hablo con vosotros o lo que sea, para ver si podemos, aunque nos reunamos 4, ¿sabes? Los que sean, los que vengan, podríamos quedar inicialmente en cruce y luego pues intentar por ahí tomar una cerveza o algo, lo que sea. Un viernes, en un horario no a las 5, que es demasiado pronto, quedar, por ejemplo, a las 7:30, al horario que quedábamos antes, a un horario que no sea, que no nos mate el calor y a hora de cervecita. Si no, y bueno, pues, quien se apunte bien y Muy está. bien. Bueno, pues, lo dejamos si queréis hoy por aquí. Muy bien, chicos. Sí. Pues, Muchas gracias. un beso para todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Venga. Chao, hasta luego. Hasta la Pronto. próxima. Chao. Chao. Chao.